transportes. Bien, muy importante para nosotros responder la encuesta a la que pueden acceder fácilmente escaneando este código QR que está en pantalla. Podemos hacer en este mismo momento. Para nosotros es muy importante sus comentarios, su retroalimentación acerca del evento, en qué debemos mejorar, en qué debemos continuar. Entonces, por favor, vamos a escanear el código. Aprovechemos estos momentos. Nos dejan sus comentarios en qué podemos, como les cuento, mejorar en los próximos encuentros, qué temas les gustarían, si están satisfechos, si no. ¿Cómo vamos? ¿Ya la escanearon? ¿No? ¿Quiénes la han escaneado? Es que es importante que tengamos muy pocos. Colabórenme un momentico, háganle. Bueno, perfecto. Ahí les dejo un ratico más el código para que lo vayan escaneando. Bien, vamos a dar paso entonces a nuestro panel, las EPS, momento actual y visión frente a la reforma. Para este espacio llamo al escenario al doctor José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS, al doctor Pablo Otero, gerente de EPS Sura, al doctor Pablo Rueda, presidente de Sanitas EPS, al doctor Andrés Barragán, director de salud de Compensar, y al doctor Augusto Acosta, consultor económico. ¿Quién será el moderador de este espacio? Adelante, caballeros, por favor. Bienvenidos. Bien, ayer me preguntaban acerca de las memorias del evento, las conferencias, cómo poder acceder a ellas. Recuerden que cada uno de ustedes al inscribirse en el evento dejó su correo electrónico. Allí llegarán las memorias y también la semana entrante estarán en la página de la ANDI. Adelante, por favor, bienvenidos. Doctor Augusto, bienvenido. Todo suyo este auditorio, a los panelistas. Adelante, por favor. Recuerden que el tiempo está establecido justo enfrente de ustedes en la pantalla. Bien, muchísimas gracias. Les ruego, por favor, nos disculpen la demora por cuestiones de tráfico hotelero. Muy buenos días para todos, muy buenos días para los participantes en el panel. Andrés, Juan Pablo, Pablo, José Fernando. Es un reto real retomar el tema del momento actual y la posición frente a la reforma desde el punto de vista de los presidentes de 4 EPS que son relevantes dentro del sistema de salud. Tenemos que tener conciencia de que en estos últimos años hay 11 EPS que han recibido entre traslados voluntarios y asignaciones forzosas un poco más de 16 millones de afiliados en su totalidad. Ese es un esfuerzo muy importante desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista, desde luego, de gestión del riesgo de salud. Ese es un punto de partida que hay que tener presente, primero, para poder conversar teniendo ese marco de referencia desde el punto de vista de la gestión que se hace. Y segundo, para poder entender también las presiones que han existido desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos y del costo total del sistema de salud.
Hablar sobre el momento actual, entonces, pues es importante hacerlo desde el punto de vista de nuestros 4 panelistas, con una claridad también. Y es que en el periodo que acabo de mencionar, entre el 2018 y marzo de 2023, se vivió la pandemia. Durante la pandemia se vivió una etapa de una disminución importante en lo que fue la atención de servicios de salud tradicionales para enfocarse en el COVID. Y después de la pandemia, años 21 y especialmente 22, se ha visto una demanda muy importante de servicios de salud en general. Esto tiene presiones y obliga a que desde el punto de vista del análisis del momento actual se tenga que referir uno con toda claridad a que hay una diferencia grande entre quiénes son los actores del sistema y cuál es el costo real de la prestación de servicios de salud. Tal vez invito a los panelistas a que comencemos por ese lado. Sencillamente, ¿cómo vemos el comportamiento de los costos totales del sistema de salud, la disponibilidad de recursos y las perspectivas que tenemos a corto plazo, entendiendo por corto plazo, desde luego, lo que nos queda de este año y muy seguramente lo que viene también para el 2024? Creo que podemos tal vez comenzar de izquierda a derecha y le doy la palabra entonces a Andrés Barragán de Compensar. Adelante, Andrés. Bueno, buenos días. Un agradecimiento a la Andy, a Ana María, por la invitación y participar simplemente diciendo, como dice Augusto, después de una serie de acontecimientos, como lo que vimos en la pandemia, donde tuvimos más de un año paralizados atendiendo pandemia. Posteriormente vino el año pasado con una pospandemia, con una dificultad realmente entre la presencialidad, entre el desatraso de lo que se dejó hacer durante la pandemia, el post-COVID que dejó muchos usuarios, posteriormente una serie de liquidación y traslado de usuarios a las EPS que nos llevaron a tener un momento complejo, como fue el cierre del 2022 en los estados financieros por el costo de lo que hemos asumido nosotros como EPS. Y un año 2023 donde, si bien hubo un esfuerzo por un incremento de la UPC, no compensa lo que durante esos años que está planteando Augusto se hizo de una actualización de la UPC acorde a un envejecimiento de la población, nuevas tecnologías, post-COVID, etc. Y por otro lado, también aparece en este sistema los presupuestos máximos, los cuales también no llevaron, acorde a cómo tenían que estar estructurados, una actualización consecuente con lo que se está realmente gastando. Eso nos lleva hoy a la realidad a decir que tenemos también, de acuerdo a los estudios que se presentaron acá, de ANIF, de FEDesarrollo, una brecha entre lo que está realmente consumiendo el sector salud y los ingresos por UPC y por presupuestos máximos que deberían estar actualizados. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Augusto, muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a la Andy por esta invitación y a todos ustedes pues, por acompañarnos en esta discusión. Como lo dijo Andrés, yo creo que en los momentos previos de este foro se ha mencionado mucho cuáles son todas esas causas que están llevando a que los costos de atención hayan subido en los últimos meses y años. Yo creo que el sistema de salud está pasando por uno de los momentos más difíciles, uno de los retos más grandes. La pospandemia ha acumulado una serie de cosas allí que ha hecho que todos los actores del sistema tengamos que pensar en alternativas de cómo salir adelante. Yo creo que las 4 EPS que estamos acá, Augusto, tenemos un elemento común y es que estamos al frente, seguimos atendiendo a nuestros usuarios, seguimos respondiendo por nuestras obligaciones con gran dificultad. Y yo quiero un poco tratar de integrar
este problema de desbalance entre los costos de atención y los recursos que tiene el sistema, tratar de integrarnos todos los que estamos acá presentes en cómo participamos allí, porque al final del día creo que todos cerramos el 2022 en pérdida. Cada uno de esos recursos que superaron, digamos, nuestro ingreso el año anterior son recursos que se han invertido en atender personas, que se han invertido en pagarle a la red, que se han invertido en mantener con mucho esfuerzo la dinámica de atención y cumplir con las tareas de gestión de riesgo que tenemos. Y yo creo que todos tenemos que buscar la solución para ello. En este momento claramente, y digamos todos ustedes lo saben, hoy en la madrugada en el Congreso se definía la edición presupuestal con una cifra para el sector salud que desde muchas perspectivas claramente es inferior a lo que todos consideramos que requiere el sistema de salud para poder operar. Eso nos preocupa y digamos yo creo que ahí hay una decisión de gobierno que debe tomarse. A mí me inquieta mucho que estas cifras no requieren de mucha profundidad actuarial, no requieren de análisis muy complejos. Estas cifras son casi que una aritmética básica del sistema y evidentemente hoy la prestación de servicios y la atención a los usuarios tiene un costo mayor a los recursos que hay allí. Y yo creo que todos los que estamos acá de alguna forma esperamos que el gobierno lo entienda con la claridad que nosotros lo hemos visto y lo hemos presentado y tome decisiones. Allí hay un matiz adicional que yo quiero incluir y es algo que muchos de ustedes me han oído y quiero utilizar un ejemplo triste, tengo que decirlo, que es lo que ha ocurrido recientemente con Sabia Salud y con la intervención de Sabia Salud. Al final, lo que nosotros necesitamos es que haya recursos suficientes para atender todas las obligaciones que tenemos. Y con Sabia Salud hay un análisis particular que yo en alguna ocasión incluso lo pude compartir con la ministra Carolina Corcho, y es que finalmente, el sistema tiene un desbalance entre la concentración de pacientes que tienen más riesgo en salud y tiene un desbalance importante. En algún análisis que hacíamos alrededor de la situación de Sabia Salud, veíamos algo muy particular y es que, alguna vez me lo habrán oído, pero aunque no todos lo tengan claro, el 40% de los recursos de la UPC se invierten en atender pacientes hipertensos y diabéticos. Eso es el 40% de la UPC. Y en un análisis obtenido de datos de la cuenta de alto costo veíamos que Sabia Salud tenía un 83% más de la prevalencia que le corresponde, de la prevalencia promedio nacional. Cuando una EPS tiene un 83% más de algo que cuesta el 40% de la UPC, es probable que sea muy difícil encontrar la viabilidad y es probable que yo realmente espero que la gente interventor de Sabia Salud logre sacarla al otro lado, pero ahí hay una cosa importante que es parte de esa aritmética básica y que demuestra de alguna manera la necesidad de lograr la suficiencia. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que entender esos números y esas cifras tan claras y tan simples que tenemos y realmente entre todos propender porque se tome la decisión correcta para que el sistema tenga la financiación que requiere. Muchas gracias, Juan Pablo. Pablo, tus comentarios antes de profundizar en otros aspectos. Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los compañeros del sector salud y aquí a mis compañeros de panel. Yo creo que el tema de recursos y de recursos financieros tenemos que elevar la conversación a sostenibilidad del sistema, ¿cierto? Y yo creo que es uno de los retos que tenemos todos los que estamos aquí y es cómo pensar en sistema y cómo pensar en que esos recursos realmente sean destinados para lo que se necesita y es que mejore la salud de los colombianos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que pararnos, es decir, si los recursos que hoy tenemos son suficientes para generar mejores resultados en salud en las personas. El sistema de salud colombiano ha tenido grandes avances, es un sistema de aseguramiento donde hay actores como las EPS que hemos sido aseguradores, hemos asegurado el riesgo financiero, hemos asegurado el riesgo en salud y hemos asegurado el riesgo operativo. Y cada vez es más complejo lograr que la eficiencia en esos recursos para que se logren esos resultados en salud.
haciendo gestión de riesgo en salud y haciendo gestión operativa, pues logramos eficiencia. Sin embargo, como lo decían mis compañeros, hay unas presiones que tenemos que empezar a poner sobre la mesa todos, porque tenemos que abordarla entre todos. El envejecimiento, y para el caso de EPS Sura, hoy es 10.5% por encima del envejecimiento que tiene Colombia. Eso ha traído también mayor carga de enfermedad. Hablábamos de los traslados, y no solamente de los traslados por las asignaciones masivas, sino por los traslados espontáneos de las personas que buscan mejor atención. Y eso también es uno de los grandes avances del sistema, cómo las personas eligen la EPS en la cual se sienten mejor atendidos. Sin embargo, eso presiona mucho más los costos de algunas, porque hay mayor concentración de riesgo. Y ahí es donde tenemos que entender cuáles son los recursos que se requieren, para qué y para quién, y entender que esos recursos sean suficientes desde las notas técnicas, y yo creo que esta es una discusión técnica de entender cuánto se necesita para las frecuencias, que estamos hablando del crecimiento de la demanda de servicios por múltiples razones, y de los costos que están influenciados por diferentes variables. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio, y ese equilibrio en entregar esos servicios que realmente sean efectivos para las personas? Y ahí es donde el concurso de todo el sector es importante. No es solamente un actor, es cómo logramos en un modelo que tiene avances, pero que requiere también seguir evolucionando, cómo nos ponemos de acuerdo en cómo entender esos costos, cómo los afrontamos, porque al final pues lo estamos asumiendo todos los colombianos, son recursos públicos de todos, que cada uno tenemos una responsabilidad, un rol, y en esa responsabilidad es cómo entendiendo el riesgo, las incertidumbres que cada vez nos genera más ese riesgo, generar entre todos certidumbres que nos lleven a que tengamos un futuro en este modelo y en este sistema de salud para todos. Muchas gracias, Pablo. José Fernando. Gracias, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, Augusto. Yo agregaría a lo que han expuesto mis compañeros dos asuntos. Pues partiendo de que evidentemente hay una reflexión que hay que hacer sobre la sostenibilidad financiera del sector que anteriormente se ha expuesto. También hay unos asuntos que tienen que ver con lo que ya es cierto, se debe reconocer, pero que está impactando en la caja, y eso está impactando a toda la cadena en el sector. Los recursos que hoy tenemos pendientes de presupuestos máximos para el caso de Nueva son del 2022 560.000 millones de pesos, del 2023 ya vamos con un exceso de 180.000 millones de pesos. Esos recursos están atrapados y hablando del momento actual, viendo la adición presupuestal y los recursos que se han dispuesto para el sector en la adición presupuestal, tenemos una preocupación muy importante porque actualmente, además de esas condiciones de sostenibilidad financiera, también hay unas condiciones de financiamiento que sobre lo que ya hay que colocar y lo que se sabe que hay que colocar para financiar el sector, hay unos asuntos que hay que buscar que podamos garantizar que tengamos los recursos que permitan trasegar estos momentos independiente de reforma o no reforma. Entonces, hay un asunto muy importante que tiene que ver con el entendimiento de la sostenibilidad y de lo que corresponde al financiamiento sectorial y la sostenibilidad del sector, que como bien lo habían anotado, es frágil el equilibrio y estamos viendo que hay un desfinanciamiento, pero también hay recursos que todavía no se han colocado, que deben ser colocados, y queremos buscar la forma en que el país disponga de esos recursos y que estén en el presupuesto para que no haya una afectación como se ha venido viendo en términos de que el flujo de recursos puedan llegar. Adicional a eso, hay unos recursos atrapados que corresponden a asuntos que están en discusión con el tema de recobros
y temas pendientes que se requieren también cerrar. Punto final, no fue punto final de manera que se cerró todo, y se requiere también avanzar en ese tipo de asuntos para poder de alguna forma cerrar un capítulo y poder centrarnos en mirar cómo es el nuevo capítulo que tiene que ver con la reforma. Yo diría, adicional a lo que se ha dicho entonces, que es muy importante en el momento actual entender que la mirada de las condiciones financieras cruzan por una mirada de sostenibilidad y una mirada de reconocimiento y financiación de corto plazo, que el gobierno y el sector debemos movilizar para garantizar que no haya un asunto que deteriore más las condiciones en las cuales se está garantizando la atención y se están prestando cada uno de las instituciones de servicios. Muchas gracias, José Fernando, y muchas gracias a todos por los comentarios iniciales. En la discusión de la reforma, que es parte del objeto de este panel, que dice momento actual y visión frente a la reforma, queda en momentos la sensación de que si se cambiaran los actores, los recursos fueran a alcanzar, fueran a ser suficientes. Lo que parecen indicar los estudios que hay sobre suficiencia de la UPC por un lado, y por otro lado los resultados mismos de una mayor siniestralidad en los balances de las EPS que llevan a pérdidas importantes, lo que evidencian es que los recursos con toda claridad no están siendo suficientes. Frente al escenario de la reforma, podríamos decir que hay tres alternativas posibles. La primera, que la reforma se apruebe tal como fue discutida y aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara. La segunda, que se apruebe hacia adelante con cambios. Y la tercera es que por cualquiera que sea la razón, por el Congreso o por la Corte, no surta trámite la reforma y quedemos sin reforma, pero con los problemas. Voy a comenzar planteando una pregunta y la vamos a responder al revés de como respondimos la anterior. ¿Cuál es la visión, José Fernando, respecto de lo que está planteado en la reforma, de sus propósitos, de su viabilidad, frente a un hecho claro? Y es que con independencia de cualquiera que sea el escenario que se presente, hoy por hoy las EPS son las únicas entidades capaces de articular la prestación de servicios de salud a 50 millones de colombianos que se siguen enfermando. ¿Cómo ves tú entonces, frente a esa realidad y esa obligación ineludible de continuar prestando los servicios de salud, lo que se está discutiendo, los escenarios de la reforma y la visión tuya como presidente de una EPS que hoy administra más de 10 millones de afiliados? Bueno, yo lo pondría de esta forma. Si uno revisa los qués, uno dice, debemos fortalecer la atención primaria. Yo diría, ¿dónde suscribo? Si uno revisa, hay que profundizar en esa brecha, en cerrar la brecha de las comunidades y las poblaciones de zona dispersa, del Andén del Pacífico y de muchas poblaciones donde hay una brecha en términos de acceso. Uno diría, tenemos que pensar diferente, y uno diría, ¿dónde suscribo? Si uno dice, tenemos que buscar que haya una gobernanza y que revisemos lo que algunos han llamado posición dominante, etcétera, pero que equilibremos las relaciones de los agentes. ¿Dónde suscribo? Entonces, y se agarran a mirar los qués, y yo puedo decir que todos estamos de acuerdo en que tenemos que pensar y entender que hay que hacer ajustes para posibilitar que haya mejor atención primaria, que haya más acceso a servicios, que haya condiciones mejores para los trabajadores de la salud. ¿Dónde está la diferencia? En el cómo. Y ahí
tenemos diferencias en cómo podemos entender y abordar una solución. Y la solución que se plantea no es una solución que entienda que es posible evolucionar, sino que entiende, en el caso de un agente como la nueva EPS o como las EPS, los entiende como unos agentes que hay que tornarlos en otro asunto. Cuando lo que se puede entender es aprovechar, desde nuestra perspectiva, cuando lo que debería entenderse es la posibilidad de evolucionar y de ajustar lo que se ha entendido como problemático. Entonces, en términos de reforma, creo que hay que entender que podemos desarrollar unos comos donde la institucionalidad que hoy se ha construido en los últimos 30 años se puede ajustar y mejorar. Que podemos desarrollar actuaciones diferenciales porque hay territorios que requieren actuación diferencial y donde evidentemente, pues que estemos cuatro EPS cuando debería estar solo una, por ejemplo, para que pueda articular. Yo voy a poner un ejemplo. En términos de traslado de pacientes, Nueva hace 650.000 traslados de pacientes de zonas donde no hay posibilidad de acceso, no porque nosotros no contratemos allá al que existe, sino porque no hay acceso, no hay posibilidad de ser atendido allá. Y hacemos 650.000 traslados. Nosotros hacemos 650.000 traslados y les pagamos el tiquete aéreo o el bus a la persona porque es para cosas selectivas. Y si tenemos que traerlo a Bogotá, les pagamos el taxi y nos gastamos 12.000 millones de pesos mensuales en organizar la atención de esas personas que están por fuera. Entonces hay una cantidad de actuaciones que hacemos nosotros que van más allá de simplemente recibir una OPC y de manera como caricatura de recibir un peso y entregarle un peso a un prestador. Eso va más allá y ahí nosotros agregamos valor. Entonces, en términos de cómo entendemos esto, es como logramos que ajustemos y debemos ajustar para lograr esos propósitos sin necesidad de acabar con una institucionalidad que se ha construido en los últimos 30 años. Muchas gracias, José Fernando. Pablo. Sí, Augusto, yo creo que, a ver, lo primero es que partamos de que los sistemas de salud no son perfectivos, sino son evolutivos. Entonces, partamos de que tenemos que seguir mejorando y tenemos hoy muchas brechas. No estamos en un sistema perfecto. Y estamos hablando de la sostenibilidad financiera. Y yo creo que aquí hay unas capacidades que hemos adquirido y esas capacidades, pues, es como las cuidamos. Capacidades que pueden seguir transformándose y evolucionando y entendiendo pues roles y responsabilidades que lleven a que todos tengamos ese mismo propósito y tengamos una visión de sistema que nos lleve a largo plazo. Desde el punto de vista de los riesgos, pues el riesgo financiero, pues definitivamente es entenderlo más allá de solamente ser una tesorería o un pagador. Es cómo esos recursos los cuidamos para que sean suficientes y para que sean suficientes para asegurar un riesgo que cubra y proteja al ciudadano, que es el que se beneficia realmente del sistema. Entonces, ¿cómo lograr que entendamos que el asegurar ese riesgo financiero no es simplemente girar un recurso o pagarlo? Es cómo ese recurso, para que realmente se pueda generar esa liquidez, pues tiene que tener unas condiciones, y unas condiciones como patrimonio, unas condiciones como reserva, unas condiciones como calce, que son las condiciones sobre las cuales hemos venido trabajando como aseguradores. Un riesgo en salud, que yo creo que pues seguimos evolucionando, pero es donde el sistema realmente a través de todos ha venido construyendo unas capacidades
para caracterizar poblaciones, para entender necesidades, para gestionarlas con indicadores y con resultados, y que todavía nos falta, pues sí, hay problemas de acceso en algunas regiones, es como nos sentamos a resolverlos. Y definitivamente las capacidades operativas que hemos venido desarrollando, pues también son importantes, desde la eficiencia, desde un gasto administrativo que cada día logra hacer mucho con poco y que lleva los servicios en la oportunidad que en algunos sitios se requiere, que yo creo que también es una conversación que tenemos que tener de cuál es el talento humano y los recursos que se requieren en ciertas regiones frente a las necesidades de las personas para entregar los servicios con oportunidad, pero también con calidad, con resultados. No solamente es entregar servicios, sino que esos servicios generen valor y generen valor en las personas, que sea percibido por ellos. Y esas capacidades operativas pues cada día nos retan más, nos retan. En EPS Sura son más de 120 millones de coordinación de atenciones que se hacen al año. Esa coordinación, cómo debería hacerse y cómo debería gestionarse en una eventual evolución del sistema. Entonces, yo creo que esas capacidades son las que no podemos perder y sobre las cuales debemos fundamentar pues, el que sigamos evolucionando el sistema y que cubramos las brechas que hoy tiene. Hay cosas que no hemos hecho, hay cosas que hemos hecho mal y hay que corregir, pero no perdamos las que hemos hecho bien. Gracias, Pablo. Juan Pablo. El momento actual parece tener un problema de financiamiento. Mi visión frente a la reforma Augusto creo que pasa porque superemos esa dificultad de financiamiento y encontremos un camino hacia la sostenibilidad. Pablo lo mencionó y en las presentaciones de los últimos días han mencionado reiteradamente el concepto de eficiencia. Y yo sí tengo claro que si hay un gran aprendizaje de estos 30 años de sistema es que la eficiencia se logra con resultados en salud. Claramente, toda la inversión preventiva evita que uno tenga que invertir en lo asistencial y en tratar las complicaciones. Y yo creo que la reforma que requiere este sistema lo que tiene que buscar es que esa eficiencia sea aún mayor, no solo para ser sostenible, sino para lograr lo que hay allí detrás y ese es el resultado en salud. Y yo vuelvo a hacer la mención al trabajo integrado de todos los que estamos acá, porque no se trata de si un actor lo hace o no lo hace, sino se trata de muchas cosas. Lo que se requiere para llevar las acciones en salud a los territorios supone la participación de prestadores, de médicos, de muchas decisiones de gobierno. Lo que se requiere para que el talento humano en salud sea suficiente, esté bien formado y esté bien remunerado y aporte a ese resultado es también un trabajo conjunto. Y yo creo que la reforma, para mi gusto, no está tratando de cuidar y de potenciar todas las herramientas que hemos tenido para ser eficientes. Yo creo que de alguna manera esa función que hemos hecho integradamente de tener rutas de atención, de tener programas, de identificar redes suficientes y con calidad para lograr el resultado en salud, eso que hoy tiene el sistema y que hay que llevarlo a otros territorios y que hay que fortalecerlo, en la reforma se dispersa un poco más. Creo que se fragmentan responsabilidades. Yo no tengo ninguna duda que los centros de atención primaria son un eje fundamental de cualquier sistema de salud. De hecho, lo son en este sistema actual. Hay que hacer más y llevarlos a donde no hay y que funcionen muy bien. Pero la integración de las redes, el cuidado integral de las personas por toda su evolución de la historia natural de su enfermedad, la materialización de las rutas, que son esas acciones que hoy nosotros desarrollamos, son cosas que yo creo que en la reforma no están. Y de alguna manera creo que la reforma o los cambios que tenga el sistema de salud tienen que orientarse hacia lograr mantener ese resultado en salud, que es el pilar de la eficiencia, y llevarlo a muchos sitios con un trabajo integrado entre todos, y que se mantenga eso, cualquiera que sea la figura de los actores que finalmente se definan allí. Y un comentario frente a ese crecimiento, Augusto, que mencionabas, y es parte de lo que yo creo que también tiene que acompañar el proceso de reforma. Esos 16 millones adicionales de personas que han recibido estas pocas EPS es un crecimiento del
70, 80%, es un crecimiento muy grande. En el caso nuestro, nosotros duplicamos nuestro tamaño en los últimos 3 años largos. Y yo tengo una población a la que conozco hace muchos años y que he trabajado en ellos, en sus rutas, en su caracterización, en sus programas, y digamos está relativamente controlada. Pero también tengo la mitad de la población relativamente recién conocida. Y ese proceso de lograr llevar a una persona a caracterizarla bien, a incluirla en un programa, a trabajar para controlar su patología, no es algo que se resuelva en días, ni en semanas, ni en meses, se resuelve en años. Entonces, el sistema yo creo que tiene que entender que esa gran migración de usuarios requiere de un tiempo para que todos podamos, de la mejor manera, llevarlos a condiciones de salud que de pronto tienen otros usuarios. Y esa eficiencia se logra, yo creo que manteniendo esas acciones que tenemos. Hoy el sistema tiene ese reto porque ese traslado es otra de las incidencias importantes que tenemos, esa movilización grande de usuarios, y yo creo que la eficiencia tenemos que lograrla allí y tenemos que, en la reforma o en el camino que quiera seguir el gobierno en evolucionar el sistema de salud, hay que cuidar esa capacidad de mantener a la población sana, no dispersando responsabilidades, sino integrándolas. Muchas gracias, Juan Pablo. Andrés. Sí, estando pues o complementando lo que dicen mis compañeros de panel, yo lo que digo es, invitaría a que esta fuera una reforma en salud en general y no una reforma de las EPS, que realmente miremos si al salir o al no existir EPS, ¿qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con lo que estamos viviendo? Y voy a poner simplemente ejemplos de lo que estamos viviendo actualmente. Siendo compensar una EPS muy grande en Bogotá. Acabamos de vivir el pico respiratorio más grande de los últimos 10 años. Nadie. Y pasa desapercibido. Ayer no teníamos cómo ubicar 4 niños en un hospital en Bogotá, capital de la República. Entonces, acabando las EPS, ¿solucionamos el problema realmente de salud que tenemos o construimos entre todos un modelo? Un modelo que sea con diálogo entre todos para que podamos hacer lo que queremos nosotros hacia el final. Ya lo dijeron mis compañeros y lo dijo José Fernando. Nos hemos sentado con el gobierno muchas veces y hemos chequeado las líneas rojas que ellos tienen, pero hay otras líneas rojas del sistema, el INVIMA, la red hospitalaria pública. Lo dicen, pero la única discusión es acabar las EPS. Y la única discusión de nosotros es, como dice Pablo, durante 30 años hemos venido adquiriendo unas capacidades que ojalá no pierda este país. Ayer escuchamos a los mexicanos, qué tristeza. Ayer escuchamos a Mauricio Santamaría decir cómo seguimos siendo catalogados uno de los mejores sistemas del mundo, en algunos sextos, en otros 21, etcétera, dentro de 160 países. Eso es lo que tenemos que ver nosotros hacia el futuro con la reforma, que sea una reforma en salud, no una reforma política, que realmente cumpla con el objetivo de mejorar lo que se ha venido haciendo. Esa es la angustia que tiene uno, realmente lo que estamos viviendo ahorita. Viviendo momentos en los cuales una red en la capital de la República de este país está colapsada. Pero nos enfocamos en los temas políticos y no en la salud, en lo que tenemos que venir y lograr nosotros de crecimiento. Y los externos también, Augusto. Ya lo dijeron Juan Pablo y Pablo. Yo creo que hay que profundizar en el recurso humano. Está saliendo por encima. En este panel se habló algo del recurso humano, pero realmente las universidades, el Ministerio de Educación, hay que sentarse a hablar de recurso humano. Eso nos está afectando a todos. Hay que hablar de los determinantes. Eso no son de las EPS. Ayer el viceministro al final dijo que no era responsabilidad de nosotros, pero más o menos sí lo que pasa en La Guajira. No, los determinantes son una responsabilidad y un trabajo de todos los que queremos un mejor sistema. Yo creo que todos estamos en general de acuerdo en que este sistema hay que evolucionarlo, en que hay que tener un mejor horizonte de sistema. Pero para mi gusto es entre todos, porque tenemos muchas deficiencias en territorios, en capacidades, etcétera, que tenemos que entrar a estudiar también. Muchas gracias, Andrés. Frente a los escenarios que planteaba de 3,
que haya, que no haya, que se ha cambiado, tenemos un hecho, y es que en los últimos 10 meses el foco de la discusión sobre el sistema de salud ha estado centrado en la reforma. Es un tema muy importante, desde luego, pero tal vez hemos dejado de pensar en cómo administrar el día a día. Ayer el superintendente hablaba de que recibía 3.900 quejas diarias. No mencionó que mientras se reciben 3.900 quejas diarias, se prestan alrededor de 2,5 millones de atenciones de salud, como se están prestando hoy, mientras estamos reunidos acá. Eso es algo que tiene que continuar. No sabemos qué tiempo va a tomar la discusión adicional de la reforma, pero mientras tanto, corresponde a las EPS actuales continuar articulando los 2,5 millones de atenciones de salud. En el tiempo que nos queda, ¿cuáles serían, de acuerdo con ustedes, los temas esenciales para que, al margen de la discusión en el Congreso y de la discusión sobre la reforma, las EPS puedan continuar de aquí para adelante respaldando y articulando la prestación de 2,5 millones de atenciones diarias en salud? Y comenzamos al revés nuevamente. Andrés, te doy la palabra. Sí. Digamos que eso es parte del proceso que hemos venido en los últimos días diciendo, y es: nos concentramos durante estos 6 meses en una reforma que hoy solo lleva un debate, que debería volver a arrancar el 20 de julio y que con elecciones no sabemos cuándo arranque. Concentrémonos en el día a día. Repito, concentrémonos en problemas como un pico respiratorio que acaba de pasar. Concentrémonos en problemas de tener las aprobaciones del INVIMA de los medicamentos e insumos que necesitamos para atención de los usuarios. Dediquémonos a que el gobierno también escuche que tenemos un desfinanciamiento en este momento y una falta de recursos para poder seguir adelante mientras se da la discusión para donde vaya, porque yo personalmente pienso que se va a demorar. Y así haya un cambio o una nueva ley o una reforma completa, este proceso se va a demorar. Entonces tenemos que también hacer un alto en el camino y decir cómo seguimos atendiendo a toda esta población que exige diariamente. Ustedes lo vieron ayer también en la encuesta, 25% de la población de más está exigiendo atenciones en salud en este momento. A eso tenemos que dedicarnos en este momento. O sea, para mí en este momento, mientras la reforma está parada, mientras la reforma está en el primer debate, dediquémonos a mirar con el gobierno la financiación, la atención, la mejor calidad de lo que podamos hacer nosotros en atenciones en salud. No desviar en este momento en algo que todavía ni siquiera es cierto, sino la realidad, como dice usted, Augusto, de que tenemos que responder por una población, y es lo que haremos durante todo este tiempo, pero también hablando de los problemas que creemos nosotros que nos están llevando a tener estas dificultades. Gracias, Andrés. Juan Pablo, seguimos en el mismo orden. Augusto, 4 cosas. La lista del Niño Dios. No solo Niño Dios, sino la del ratón Pérez, porque es urgente que se responda. La primera es que se entienda que los recursos del sistema hoy no son suficientes y que casi que la decisión de hoy en la madrugada de la adición presupuestal se vuelva a revisar. Se vuelva a revisar porque claramente no lo son. Hay muchas razones que lo explican, pero además hay números muy fuertes que nos muestran que es así. La segunda, y esto pasa no solo porque los recursos del plan de beneficios del PBS sean suficientes, sino también porque la dificultad que hay con presupuestos máximos se resuelva y haya la financiación suficiente para presupuestos máximos. Yo creo que ahí tenemos una pequeña bomba de tiempo a la hora de garantizar el acceso a esas tecnologías para personas que típicamente tienen enfermedades complejas. La segunda es que los recursos tienen que acompañar el riesgo de las personas. ¿Sí? Aquello que mencionaba de las asimetrías en la concentración de riesgo es una decisión que el gobierno debe tomar. Yo creo que llevamos muchos años en intentos de resolverla, y eso tiene que resolverlo porque de alguna manera no se pueden seguir presentando situaciones en que un exceso de concentración de riesgo lleve a alguna entidad al fracaso, porque al final del día creo que las cifras las conocemos
y eso es creo que la forma correcta de evolución de un sistema de salud en reconocer cuáles son las poblaciones. Doctor Félix, buenos días. ¿Cuáles son las poblaciones que requieren con mayor intensidad recursos para recuperar su salud? Y esa distribución es algo que es necesario y que ayudará sin duda a que el sistema funcione mejor. La tercera es algo que también tiene que ver con ese crecimiento inusitado de los últimos 3, 4 años y tiene que ver con la dispersión y con los pools mínimos de operación de la gente que sea, de una gestora, de una EPS. Hay, como lo mencionaba José Fernando, sitios donde hay una EPS con 1.000 usuarios, otra con 1.000 usuarios, otra con 1.000 usuarios, y ninguna tiene realmente la capacidad y el volumen de población suficiente para desplegar un modelo, para desplegar una atención y una integración de la red como debe ser. Entonces yo sí creo que el sistema ahorita también requiere un reacomodo de poblaciones para lograr tener unos pools que sean efectivos. Y la cuarta, yo creo que es un reconocimiento colectivo que todos tenemos que hacer, y lo enlazo con el comentario que hacía hace poco. Todas esas cifras negativas del año anterior son recursos que se invirtieron en salud y que fluyeron hacia los prestadores de salud, y ahí es donde yo quiero que entendamos todos que ese logro de eficiencias más ese ajuste de la financiación es un problema colectivo de los que estamos acá sentados, porque un poco la historia natural de lo que ya ha ocurrido con otras EPS que desafortunadamente fracasaron tiene que ver que si los recursos, que si el costo de la atención de sus usuarios no se puede financiar con los recursos que tienen, pues primero agotan su patrimonio a gusto, luego agotan sus reservas y luego dejan de pagar. ¿Sí? A mí me gustaría que todos entendiéramos que no siempre las carteras que hay con la red tiene que ver con que alguien se quedó con una plata de manera anómala o criminal. No, lo que pasa es que si los recursos son insuficientes en algún momento, cuando se agota el patrimonio, se agota la reserva, lo que ocurre es que no hay recursos con que pagar a la red, y en algún momento del camino, si esa red tampoco puede soportar esto, terminamos en una falla real en la atención a los usuarios, y a eso no queremos llegar. Desafortunadamente en ocasiones ha ocurrido con algunas EPS, pero a eso no queremos llegar hacia adelante. Entonces, yo creo que el entendimiento colectivo de que todos tenemos que preocuparnos porque esto se resuelva es realmente muy importante. Y solo quiero cerrar con una cosa, Augusto, que también Pablo lo mencionaba: muchos usuarios buscan una mejor atención y reconocen en EPS como Sura o en las EPS que estamos acá un buen servicio, y nos sentimos orgullosos de que los usuarios que tienen necesidad nos busquen. Por eso es importante que los recursos los acompañen. Pero yo también quiero de alguna manera agradecer, porque cuando uno ve las encuestas como la que conocimos hace unos días de Polimétrica, pero también la historia de las encuestas, a mí me parece que los usuarios de alguna forma están reconociendo que acá hay una acción positiva que hay que cuidar. Ese acompañamiento que hemos tenido de las asociaciones de usuarios y de pacientes, pero además ese reconocimiento de los usuarios sobre lo que hacemos como sistema, no lo que hacemos solamente las EPS, es una cosa que hay que agradecer, porque yo creo que desde allá se está entendiendo el valor de lo que tenemos, y desde esos grupos de usuarios se está entendiendo lo que debemos hacer integradamente, y eso es una motivación en este tiempo difícil. Entonces, yo quiero cerrar como con ese agradecimiento a que muchos actores del sector, particularmente los usuarios, pero sé que muchos de los que estamos acá, reconocemos que acá hay cosas positivas que tenemos que mantener, que tenemos que trabajar en mejorarlas, porque dificultades sí hay, pero yo creo que tenemos que entender que somos un sector, que no solo somos un actor en cuestión, sino que somos un sector que tiene que trabajar en conjunto para lograr ese objetivo final que claramente es la salud de los colombianos. Gracias, Juan Pablo. Pablo, adelante con tus comentarios. Líneas rojas, puntos críticos para poder mantener el nivel de atención que hoy existe, mientras sabemos qué puede suceder hacia adelante. Sí, Augusto. Lo primero, pues ratificar el compromiso de seguir cuidando la vida de las personas. Y yo creo que eso sigue siendo un fundamental. Cómo ese cuidado de la vida pues no sea amenazado por diferentes variables que ya hemos tocado acá, ¿cierto? El primero, la fuerte demanda de servicios y la capacidad que pueda tener de atención la red para responder a esa demanda de servicios. El riesgo de liquidez que nos está generando el riesgo de crédito con el gobierno, con el pago de lo que no está incluido en el PBS, que es todo el tema de presupuestos máximos, donde claramente ahí no somos aseguradores y donde definitivamente
hay unas desviaciones pues que no nos está impactando solamente a nosotros, sino está impactando a todo el sector. Entonces, es una conversación que tenemos que tener todos para entender cómo esos recursos pues fluyen para que lleguen a los que tienen que llegar, a los que ya han prestado el servicio, y que a futuro, por el crecimiento de esa demanda de servicios, pues no afecte los servicios de las personas. El tema de territorios yo creo que es fundamental, cómo entender qué tenemos que hacer distinto en los territorios, y yo creo que es un tema que podemos empezar a abordar desde ahora, cómo entendiendo las necesidades de esos territorios y las capacidades que hoy tenemos, pues logramos generar un modelo distinto, y un modelo distinto en donde todos acordemos cómo hacerlo, cómo incentivar la red pública para que esa red pública se fortalezca en esas zonas, y eso lo podemos trabajar entre todos. Y definitivamente pues que encontremos los espacios técnicos para entender esa suficiencia de recursos, por qué está sucediendo, y desde las adiciones presupuestales entendamos cuáles hay que hacer con una destinación específica y que lleve a que haya mayor certidumbre, porque lo peor que nos puede pasar es asignar más recursos y que se vayan y que realmente no logremos resolver el problema. Entonces yo creo que es como tener esa mesa técnica que permita entender, y hoy hay estudios que soportan esa insuficiencia de la UPC y quienes la tenemos más por esa concentración de riesgo y por las diferentes variables que no contempla los ajustadores de esa prima, de esa UPC, y entendiendo eso, pues cómo las adiciones presupuestales están soportados en esos estudios técnicos y esos recursos lleguen a donde tienen que llegar para no generar un riesgo que pueda ser sistémico y que pueda afectar a las personas. Muchas gracias, José Fernando. Yo creo que independiente de la discusión, y como bien lo anota, hay un tema que va a ser y va a continuar con la discusión de reforma. Lo primero tiene que ver con los espacios de trabajo con el ministerio y con las instituciones alrededor del ministerio para, independiente de reforma o no reforma, posibilitar que muchas decisiones que se tienen que tomar en estos momentos y que requieren del trabajo entre todos se puedan tomar. Bien lo han dicho aquí, hay un tema del INVIMA muy importante que es una urgencia para el país, y eso es necesario que reconozcamos el sentido de urgencia para que eso se resuelva. Y ese trabajo es un asunto de gobierno que es muy importante. Hay unas conversaciones que tenemos que tener con el gobierno respecto a cómo acompañamos nosotros para que los temas presupuestales que pueden estar afectando el flujo de caja del ministerio y de ADRES para poder financiar el sector, pues se pase de la manera adecuada y no tengamos una adición presupuestal que deje desfinanciado el sector. Y ese desfinanciamiento va a terminar afectando la operación natural. Y necesitamos acompañar al Ministerio de Salud y lograr explicar a los congresistas y al Ministerio de Hacienda que se requiere la financiación de los asuntos que hoy deben ser financiados. Presupuestos máximos no puede ser pagado el año entrante. Tiene que ser financiados, tienen que ser pagados este año y tienen que fondearlo, y ese fondeo no está en este momento y requerimos que en la adición esté. Necesitamos acompañar al ministerio y el ministerio también dar las señales para garantizar ese tipo de recursos que puedan financiar. Necesitamos seguir teniendo una conversación, así como se ha tenido para el tema de mortalidad materna y todo ese esfuerzo tan importante que con el liderazgo del ministerio se ha posibilitado para avanzar en el tema. Hay otros temas muy importantes que requieren una conversación desprevenida entre todos nosotros, y entonces la desprevención es un asunto que es importante.
independiente de reforma y de lo que pueda ocurrir. Entonces hay un primer capítulo que tiene que ver con la actuación y la interacción de los agentes y de lo que ocurre con quien lidera y quien toma las decisiones. El otro tema tiene que ver ya con las actuaciones propias de lo que nos corresponde a nosotros y la interacción con los prestadores y cómo nosotros, sin necesidad de esperar a que haya reforma, podemos ajustar el tema de territorialización, el entendimiento del territorio, el tono y las claridades con las que nos han hecho ver que requerimos valorar que hay territorios que requieren un ajuste en términos de cómo nosotros operamos o cómo estamos interactuando con la Secretaría de Salud o cómo estamos teniendo unos asuntos que nos generan unas rigideces, por ejemplo, tener que estar, como decía Pablo, en municipios donde algunos, yo tengo el 80%, el otro tiene el 2%. ¿Cómo eso se resuelve sin necesidad de esperar a la reforma? Eso es una conversación que se puede dar para lograr una territorialización ordenada y adecuada. Y se tiene que dar, y se debe dar, y lo podemos organizar, y por vía de decreto se puede organizar ese asunto. Entonces la territorialización es otro asunto que es fundamental, y la actuación nuestra respecto a la valoración de cómo es que venimos haciendo las cosas, obviamente, para seguir consolidando la gestión de riesgo y los resultados que se esperan que se tengan sobre las poblaciones. Con un trabajo que no es solamente de la EPS, sino es un trabajo articulado y ordenado con prestadores, con red pública, con gestores farmacéuticos y con toda la industria. Ahora bien, uno de los temas y aprovecho este espacio, uno de los temas que hemos tenido en los últimos meses es un crecimiento en el caso nuestro, de la demanda de servicios, del crecimiento de acceso a tecnologías, medicamentos y otras tecnologías que están siendo por encima de lo que esperábamos para este año. Yo tengo crecimientos del 23, del 24%, muy importantes, y en algunas moléculas del 50 y del 60%. Aquí tenemos que buscar cómo nosotros también hacemos un trabajo para que el paciente correcto, en la terapéutica correcta y en las condiciones y tecnología correcta, le estemos entregando los medicamentos o los insumos o los procedimientos, porque ahí hay también personas que no están recibiendo lo que tienen que recibir y desperdicios porque hay quienes están recibiendo y no deberían estar en ese nivel y escalonamiento terapéutico. Y tenemos que hacer un trabajo de ahí también todos, porque debemos posibilitar que quien requiera esa tecnología acceda, pero con los recursos disponibles no va a ser viable la operación y el acceso a esas tecnologías. Muchas gracias. Nos quedan 30 segundos para agradecer y sintetizar diciendo tal vez o tratando de compartir con ustedes 3 reflexiones importantes. La primera, es claro que en los últimos años, entre el 18 y el 23, las EPS han cumplido un rol importante, asumiendo, como lo mencionaba al comienzo, casi 17 millones de afiliados que se trasladaron voluntariamente o fueron asignados a 11 EPS que tienen una razonable estabilidad financiera hoy. Es un hecho y se ha demostrado que se pueden gestionar. 2, cualquiera que sea el tiempo que tome la reforma, es claro que las EPS necesariamente tienen que continuar cumpliendo esa tarea. 3, que para poderla cumplir, por un lado, desde luego, es importante resolver el tema de los recursos financieros. Tienen que fluir, no profundizo en este momento, pero los números están muy estudiados y están muy claros. Y al mismo tiempo, también es claro, y tomo las últimas palabras de José Fernando, de que hay muchos temas dentro de los planteados en la reforma y dentro de los intereses del gobierno que todos compartimos y sobre los cuales se puede comenzar a avanzar. La invitación que tú haces, José Fernando, la destaco y con eso invito a cerrar este panel, es a que pueda existir un diálogo abierto con un interés claro en que se puedan continuar prestando los 2,5 millones de atenciones en salud que hoy se prestan sin disminuir la calidad y buscando avanzar
en las metas que legítimamente está buscando hoy el gobierno en muchos de los frentes que compartimos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, señor